¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y feliz domingo. Bueno, pues estaba mirando un artículo que me ha llamado mucho la atención. Esto salía publicado en el diario digital 20 minutos y fijaos una cosa, resulta de que mandamos muchas cosas al espacio. Nos preocupa encontrar vida inteligente en otros planetas. Yo me imagino que es porque o sea, aquí ya han perdido la esperanza de encontrarla en la Tierra, entonces van a buscarla a otros planetas. Eh, Tenemos cachivaches caminando por la superficie de Marte. En fin, que poquito a poco vamos a la conquista del espacio, que no es fácil. Pero, pero realmente conocemos bien nuestro planeta. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy viendo que resulta que nuestro planeta, ¿vale? Tiene varias capas, el núcleo tiene varias capas. Y en función, a medida que nos vamos acercando al centro de la Tierra, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nos encontramos con un núcleo de hierro, un núcleo básicamente compuesto de metales, hierro, zinc, es muy denso, compuesto de metales, y es un núcleo que está a una temperatura de 5.500 grados. Bueno, pues este núcleo, digamos que debe ir girando compensado con otras capas líquidas a menor temperatura y, bueno, a medida que lo que es el manto, a medida que se va acercando hacia la corteza terrestre, pues la temperatura del núcleo o del centro de la Tierra, a medida que se va acercando al borde exterior, se va enfriando hasta que se convierte en lo que es la corteza terrestre, que es lo que nosotros pisamos. Y es el aislante, el aislante térmico que nos separa del núcleo y no hace que salgamos ardiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando se mueven capas tectónicas, cuando hay igual concentración de presión dentro del núcleo, esas presiones tienen que ser liberadas por algún lado. Y es cuando o sea, el mismo núcleo, la misma Tierra incandescente, busca algún resquicio, alguna grieta por donde liberar esa presión, que normalmente suelen ser lo que nosotros conocemos como volcanes. Pero es que me llama mucho la atención porque, a ver, dicen que el núcleo el centro de la Tierra, se está parando, ¿vale? Pero claro, a mí me preocupa que, a ver, digamos que este núcleo de la Tierra, que es una masa mucho más densa, a muy alta temperatura, está, digamos, separada de la parte un poco más fría por, por lava líquida, ¿vale? Por lava líquida. Entonces, digamos que hay como que no giran a la vez. Hay diferencias de velocidad. Y esas diferencias de velocidad es lo que generan el campo magnético terrestre, o sea, hacen que la Tierra tenga dos polos, pero dos polos magnéticos reales. Y esos polos magnéticos reales, o sea, el polo positivo y el polo negativo que tiene nuestro planeta, ese gran campo magnético que nos rodea, es precisamente el que evita que el Sol nos bombardee,
prácticamente. Pero ¿qué ocurre? Si esa diferencia de potencial de velocidades se pierde, nuestro campo magnético terrestre se puede ver dañado. A ver, parece ser que, bueno, dicen que está empezando a girar del revés. Yo es que no lo entiendo. A ver, yo esta mañana, cuando me he encontrado este artículo por casualidad, y estaba yo ahí con mi café con leche, y he cogido la taza, esto lo podéis hacer vosotros, he cogido la taza del café con leche y de forma muy suave, sin tocar el líquido, he empezado a girarla. A velocidad constante y muy suave, poco a poco. Empezó a girarla, y al principio el líquido de dentro prácticamente se quedaba estático. Pero a medida que he ido dando vueltas, el café con leche iba cogiendo velocidad sin tocarlo, simplemente por el rozamiento de las paredes con el propio líquido. Es decir, que a mí las leyes físicas me dicen que si toda la Tierra gira en un sentido, la masa que haya, aunque sea líquida por dentro, tiene que estar girando en el mismo sentido. Es que por eso que a mí estas cosas no me terminan de cuadrar. Y claro, todo esto son suposiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que al núcleo de la Tierra pues hay 6.000 y pico de kilómetros. 6.000 y pico de kilómetros. Y que nuestra tecnología de sondeos nos ha podido permitir bajar hacia el núcleo 15 kilómetros. De 6.000 y pico que hay hasta el núcleo. 15 kilómetros. Entonces, claro, con 15 kilómetros tampoco puedes tirar la manteca al techo de saber qué está ocurriendo ahí abajo. Pero yo creo que nos podríamos preocupar, porque también he visto otro artículo que ponía que la Tierra se está bombando. Otro que la órbita lunar, la Luna se estaba alejando. Es decir, como que si en el universo se estuviera empezando a descompensar ciertas cosas que llevan millones de años funcionando igual. O sea, es muy raro, ¿no? Es muy raro todo. No sé, pero me da la sensación que somos un poco como la vieja al visillo, ¿no? Leyendo esto, yo estaba leyendo esto y decía, me cago en la leche, sí, somos la alcahueta galáctica, porque, o sea, nos vamos a ver qué podemos chafardear de todo lo que hay por ahí, y sin embargo tenemos nuestra casa patas para arriba, que no conocemos nada, que no miramos nada. El fondo de los océanos. El fondo de los océanos es un misterio. O sea, no sabemos lo que hay. No, porque o sea, no tenemos tecnología para bajar a 4.000, a 6.000 metros de profundidad. Entonces, prácticamente, o sea, el fondo de los océanos es una incógnita para nosotros. Entonces, enviamos cohetes para Marte, pero no sabemos qué hay en el fondo del Atlántico. No sabemos lo que hay. No lo sé, o sea, yo es que hay cosas que alucino bastante. Pero esto del núcleo de la Tierra a mí me ha llamado la atención. Sí, el núcleo de la Tierra se ha frenado y el sentido de la rotación puede estar invirtiéndose. La rotación del núcleo interno de la Tierra, una gigantesca bola de hierro y níquel de casi 2.500 kilómetros de diámetro, cuidado, 2.000, que no es una bola de petanca, 2.500 kilómetros de diámetro, se está frenando. Y eso tiene consecuencias porque su rotación diferenciada del resto de capas
de nuestro planeta es responsable de la generación del campo magnético que lo protege de las radiaciones procedentes del espacio. Ante la repercusión del estudio publicado este lunes en la revista Nature Geoscience, en el que se ponen de manifiesto estas anomalías, la pregunta es clara. ¿Las variaciones en el núcleo interno de la Tierra van a afectar en algo a la vida de la superficie del planeta? Lo cierto es que sí, pero las consecuencias van a ser prácticamente imperceptibles. Coño, pues entonces, ¿para qué tanto alarmismo? Vamos a seguir leyendo. El escudo del campo magnético frente al Sol. Aquí esto me preocupa más. Porque si ya tenemos problemas con lo que se denomina o lo que se decía del agujero de la capa de ozono, que realmente no es que haya ningún agujero, es que por el tema de los gases invernaderos, de efecto invernadero, hay un gas que es el ozono, que está presente en nuestra atmósfera y es el que hace de filtro de los rayos UVA del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que hay zonas del planeta donde en la atmósfera ese gas estaba bastante menos presente y por eso se decía que había un agujero en la atmósfera. Pero no hay ningún agujero. El escudo del campo magnético frente al Sol, que hay... y dice así, que haya un núcleo interno envuelto por un núcleo externo líquido, es la clave de tener un campo magnético bipolar como el nuestro, que nos salva la vida, porque si no, el Sol nos bombardearía, explica Puy Ayarza, catedrática del Grupo de Investigación en Geofísica y Técnica de la Universidad de Salamanca. No sé si... A ver, aquí qué hay. Nada. Esto es un vídeo, salta el anuncio. Ahí. Vale. Bueno. Sí, nos habla de los campos magnéticos. Entonces, por suerte es un sistema estable y que sigue siendo estable. Subraya en relación al estudio publicado en la revista Nature Geoscience. Lo que han descubierto es algo que lleva pasando mucho tiempo, pero que no lo habían descubierto hasta ahora, ¿vale? O sea, los alcahuetes intergalácticos se han percatado de esto ahora. Sabemos cosas de Marte, del Sol, tal, de las explosiones solares, de las radiaciones solares, pero de lo que pasa en el centro de nuestro planeta, no. Bueno, pues esto lleva pasando hace mucho tiempo y que, según dicen, se repite cada 70 años. Si no nos ha pasado nada hasta ahora, tampoco nos va a pasar en el futuro. El núcleo rota un poquito más rápido o un poquito más despacio, pero va a seguir rotando y siempre que tenga un movimiento diferencial con el resto de la Tierra, tendremos un campo magnético bipolar que nos proteja. Claro, yo hay una cosa que se me escapa a las leyes de la física y es lo que os he explicado del café con leche. O sea, sí que es verdad que la velocidad de giro del líquido en el café con leche en los bordes es mayor que en el centro. Eso sí es cierto, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque gira como una rueda de una bicicleta, ¿vale? Gira como una rueda de una bici. Entonces, y la velocidad de giro
de la Tierra es estable y constante. Porque si no, los días no serían, la medición del tiempo no sería tan perfecta. O sea, que la Tierra dé una vuelta exacta cada 24 horas, que es un día. Entonces, no sé, hay cosas que se me escapan. Pero bueno, que yo no lo veré, ¿eh? Y vosotros tampoco. Venga, hasta luego, buenas tardes.